Te lo voy a explicar en términos musicales. Cuando tú grabas instrumentos musicales y tú finalmente tienes todos los instrumentos grabados, tú vas a hacer una mezcla. Lo que quieres es que todos los sonidos se distingan individualmente, pero pronto te das cuenta que el bombo o el kick de la batería está en una frecuencia similar a la del bajo. Y empiezas a preguntarte por qué. Y es porque las frecuencias se atraen. Entonces empiezas a entender, yo tengo que ecualizar en una frecuencia distinta el bajo o el kick para que salgan de frecuencia, para que no estén peleando porque se van a atraer en la misma frecuencia. Todo es energía. Lo que decimos, lo que hacemos, lo que decidimos, lo que reaccionamos, lo que comemos, lo que pensamos. Formas de energía. Y la manera en que yo, digamos, te lo puedo definir en esa conversación de amor y miedo. Si tú estás viviendo bajo las características del miedo, que son queja, crítica, culpa, impotencia, frustración, tristeza, tú energéticamente, frecuencionalmente estás atrayendo ese mismo tipo de, digamos, experiencias y situaciones y personas a tu vida. No nos damos cuenta porque el mundo nos enseñó a criticar, a culpar, a enjuiciar, pero no nos damos cuenta que eso es casualmente la herramienta que te mantiene vibrando bajo. Ahora, ¿qué pasa cuando tú eliges frecuencionalmente, energéticamente algo que vive en el cuarto del amor? La compasión, la empatía, la armonía, la paz. Tú eliges en cada situación vibrar desde ahí por la elección que tú tienes en esta individualidad. Yo elijo reaccionar con compasión, con empatía. Entonces yo estoy tomando, digamos, el timón de mi vida en elevar mi frecuencia y que va a gravitar hacia mí el mismo tipo de energía. Yo creo que nosotros todos sabemos cuando las cosas no están funcionando. Hay algo en el dinero que no está funcionando para mí, hay algo en el éxito que no está funcionando para mí, hay algo en la salud, en el amor de pareja o en las relaciones interpersonales, con mi familia o con mi pareja o con mis hermanos, mi mamá, etc. Y cuando nosotros experimentamos todas estas cosas a los que llamamos bloqueos, esto no está funcionando, empieza como que la misma lección, y yo creo que todos nos identificamos con eso, empieza la misma lección a venir con caras distintas, en distintas situaciones, en distintas personas, y llega un momento donde nosotros empezamos, ojalá empecemos a pensar, el común denominador de todas estas situaciones soy yo. Pues la primera vez culpé a X, la segunda vez culpé a X, la tercera vez culpé a X, me la he pasado una vida culpando a los demás o a las variables afuera de mis circunstancias. Entonces empiezo a entender que no es que soy culpable, ojo, soy responsable de mi realidad y de lo que yo estoy atrayendo. Pero creo que en todos los casos, por lo menos todas las personas que yo conozco que empiezan a abrir su corazón a una realidad distinta, viene porque las cosas no están funcionando, porque se dieron cuenta que esta formulita que tengo de evadir o de buscar atención o de buscar validación o de victimizarme o de sentirme que soy un super yo empoderado, llega un momento que no están funcionando. Una de las herramientas que me mencionaste, como para empezar el cambio. Si sientes miedo es mentira. Si sientes miedo es mentira. Pongamos un ejemplo, ya que estamos hablando de amor y miedo, en el amor de pareja, esta persona llega y me dice que ya no quiere estar conmigo. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo primero que pasa? Tú no piensas, tú sientes. ¡Pum! ¿Te acuerdas del niño? La emoción. ¡Pum! Sientes el golpe. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento sientes algo y pasan los días y tus pensamientos empiezan, no voy a poder, y empiezas a textear, y empiezas a buscar el Instagram, y empiezas a stalkear a la próxima persona que está con la persona, y todas estas cositas, tú puedes verlas de dos maneras. Una, persistes el comportamiento que mantiene la emoción de miedo, o empiezas a cuestionar qué es lo que está pasando y por qué estoy haciendo X, y de dónde sale todo esto.
Para mí todo empieza con la pregunta, con la habilidad de poder cuestionarnos. ¿Por qué esa frase de que si sientes miedo es mentira? Es porque, ¿te acuerdas que dijimos que nosotros, nuestra esencia es ese amor? Nosotros deberíamos entender ese amor dentro. Si entendiéramos ese amor pleno, incondicional dentro, entenderíamos que nosotros venimos completos. Nosotros no somos media naranja. Somos una naranja completa. Y eso es, si analizas el amor de pareja, desde ahí es mucho más bonito. Porque tú no estás con una persona por una necesidad de una carencia, tal vez paterna, que tuviste de niña. Tú estás porque dentro de tu sentirte completa, eliges caminar con esa persona todos los días. No dependes de, la eliges todos los días. Eso es un amor incondicional. Eso tiene las características de un amor incondicional. Ahora, quiero pasar rapidito por una pregunta que sé que va a venir de cualquier persona que esté escuchando esto y no tenga la claridad de ello. Va a decir, espérate, entonces si es amor incondicional y yo estoy en una relación donde estoy siendo abusada emocionalmente, ¿me tengo que quedar porque es incondicional? No, déjame explicar eso con profundidad. Si yo estoy identificado con estos miedos, y desde esa identificación he sido una víctima toda la vida. Y esa otra persona desde sus miedos, su manera de empoderarse ha sido someter emocionalmente a los demás. En el momento donde yo entiendo amor, imagina que yo soy la víctima, donde yo entiendo ese amor y veo ese castigo diario emocional, ¿cuál realmente sería el mejor regalo que yo le puedo dar a esa persona? La oportunidad de despertar. O sea que el amor propio que me va a llevar a alejarme de una situación donde esa persona está plenamente identificada con su ego y persiste en ello, al tú salir le das el mejor regalo del mundo, que es el rompimiento de que el control y la manipulación ya no le están funcionando. Entonces sigue siendo parte del amor incondicional alejarte de una relación tóxica, por ejemplo. Mencionas mucho el ego. Hablemos de quién es ese señor, de dónde sale ese señor, Mira, qué significa el ego en sí, nuestra vida. y de hecho, no quiero ponerlo, yo hablo mucho del ego como el nacimiento del ego, la identidad de nosotros desde el miedo. Para mí es el ego. Pero no es un enemigo, es un espejo. Porque en tus reacciones desde el ego y desde el miedo te vas a ver actuando, obviamente, valga la redundancia, pero te vas a ver actuando y en ese momento que actúas desde el miedo entiendes que es toda esa identificación que tienes de ti desde el miedo. Y cuando lo ves, te das cuenta que pues estoy actuando desde ese miedo, hay algo que puedo hacer para no estar actuando desde esa versión de mí. Si tuviese que pedirte cosas que puedo hacer para empezar a crear una versión mejor de mí. Digamos, lo difícil al principio es que todo trabajo para desidentificarte del ego comienza en el ego. Porque tú estás identificado con el ego, te das cuenta que estás viviendo desde el miedo y entonces quieres hacer algo. Pero tú no estás partiendo de otro lugar, estás partiendo del estado en el que estás. Que es tu ego, es el miedo. Yo sé que suena como medio trabalengua, pero entender en un proceso, por eso es que para mí fue tan importante simplemente frenar todo lo que eran sesiones individuales y crear un proceso. El primer proceso es empezar a entender, ok, yo tal vez no tengo clara toda mi historia, pero sé las cosas que no están funcionando ahorita. Tengo claro que tengo X bloqueo con las relaciones interpersonales. Ok, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ahí no me atrevo a hablar, por ejemplo. No me atrevo a decir lo que pienso. Tengo como un miedo cuando me piden mi opinión o cuando hay algo que tengo que decir, me quedo callado y me lo trago. Ok, empieza por ahí. Empieza por entender que todo el mundo sabe dónde están sus áreas que están como no fluyendo. Empieza por ahí. Cuando identificas estos bloqueos, o algunos de ellos, o el primero que vas a tratar, entonces empieza a ver
¿cómo definiste tú quién eres? ¿Cómo era tu papá? Defínelo. Haz una lista. ¿Cómo era papá? ¿Era controlador? ¿Era esto? ¿Era dador? ¿Era borracho? ¿Era lo que sea? Defínelo completamente. Define a tu mamá completamente. Porque recuerda, tu primera conclusión del mundo fue con ellos. Tú empezaste a construir un mundo desde ellos. Empieza a entender qué agarraste de ellos. Defínete a ti. Para que tú veas cuáles son los... ¿Sabes qué? Pero todo esto es desde un lente honesto. Empieza a ver. ¿Sabes qué? Tal vez aprendí a callar porque mi papá era el único que tenía voz en mi casa. Tal vez sentí esa emoción, eso amarrado aquí en mi garganta. Yo no tenía voz ni voto en mi casa. Crecí bajo un sistema de creencias que me decían que yo no tengo voz. ¿Y sabes qué? Me pasa en el trabajo, me pasa en mi matrimonio, me pasa en esto. Estoy empezando a ver. Pero la inquietud tiene que venir, el cuestionamiento tiene que llegar. Tengo que querer entender qué es lo que está pasando con mi estado. Y realmente tú no quieres saber qué está pasando con tu estado hasta que las cosas no están funcionando. Es ahí cuando empiezas a entender que todos estos rompimientos tienen que ver con tu despertar, tienen que ver con tu camino a encontrarte de vuelta. ¿Y qué es eso? Si no es salirnos de culpar. Empezar a entender que así como yo tengo estas cargas emocionales que me hacen actuar de una manera, tal vez el resto del mundo también. Espérate, entonces las acciones de las personas no son las personas, son sus cargas emocionales. Interesante, porque entonces pueden hacer compasión, pueden hacer empatía. Entonces, todo mi cuestionamiento de mí y mi entendimiento de mí me empieza a abrir un lente hacia los demás. ¿Cuál recomendarías tú que sería una de las primeras cosas que habría que sanar? Pues en la gran mayoría de los casos tenemos cierta resistencia por alguno de nuestros padres. Hemos tenido alguna tela de juicio por cómo hicieron las cosas. Y cuando empezamos un trabajo interno y empezamos a entender nuestro proceso, empezamos a entender que ellos también tienen el suyo y que han actuado desde ciertos miedos y que fueron enseñados también desde sus padres, o sea, tus abuelos, y sus abuelos desde sus padres. Y generacionalmente toma un guerrero de luz decir, aquí vamos a despertar amor para empezar a cambiar a toda la familia. Pero alguien tiene que hacer la elección de salir del juicio y la culpa. Porque la cadena está hecha de juicio y culpa. Uno para el otro, para el otro, para el otro. Y ahora nos toca a nosotros. Y no, pero es que mi papá siempre esto. Que es donde el proceso mental también es una línea delgada. Porque si es un proceso mental plenamente psicológico y yo entiendo mentalmente que esto es por culpa de mis papás, el proceso mental me llevó al juicio, que es una energía de miedo, que me mantiene en la misma programación. Cuando empezamos a entender que el amor es la columna vertebral del cambio y lo que vive dentro de ese cuarto, entonces es que podemos empezar a trabajar en todas estas cosas. Empezamos a entender que tus padres tienen una programación tal y cual difícil es la tuya. Ahora imagínate la de ellos que tienen el doble de tu edad programando eso. Entonces empiezas a trabajar en ti desde el amor. Tiene que ser desde el amor. Además, lo interesante era que le pones así, si realmente te pones a ver para tus padres lo que ellos hicieron o cómo lo hicieron, es por el amor que tienen para ti. Sí. O sea, que ellos lo están haciendo bien en su cabeza, de cierta manera. 100%. Bueno, ¿cuántos padres, de hecho, olvídate de padres, cuántos hombres no crecemos bajo el sistema de creencias colectivo
de que un buen padre es proveedor. Lo aprendimos de nuestros padres. Mi papá no estaba nunca en la casa. Mi papá, yo lo veía en la mañana. Mis recuerdos de mi papá más vívidos, mi papá en la mañana afeitándose, mi papá en la noche viendo televisión. Pero ese fue el tipo de papá que yo tuve. Ahora, yo puedo vivir mi vida desde el miedo, desde mi ego, desde mi juicio, desde mi culpa, diciendo, por culpa de mi papá, etcétera, o puedo entender que esa era su versión de amor. Nunca entendió amor incondicional, igual que yo no lo estoy entendiendo hoy y por eso no tengo acceso a darlo. Entonces, ellos tienen su programación. Cuando tú empiezas a entender lo programables que somos subconscientemente, neurológicamente, genéticamente, desde nuestro sistema nervioso, de no entender nuestra esencia de amor, te empiezas a dar cuenta que pues, no es que ellos tenían las herramientas para darlo, te dieron lo que tenían. Cuando empiezas a entender eso, bajas 2 al juicio, bajas 2 a la culpa, ¿no? Estamos muy acostumbrados a entrar en alguien tiene la culpa, yo no, alguien me hizo, tal persona me hizo. Y yo sé que es duro porque se siente bien cuando tú dices, alguien viene, te deja, digamos en la relación de pareja, y tú vas a donde tus amigas y le dices esto, y entonces entre ellas forman un quórum de queja y culpa hacia el otro, y estamos acostumbradísimos a eso, pero no nos damos cuenta que eso que estamos haciendo con la amiga y con tu mamá y con la otra persona al día siguiente de la queja y la culpa y eso, es exactamente lo que mantiene tu estado en programación diaria desde el miedo. Pues son energías de frecuencia baja. ¿Cuánto tiempo hay que practicarlo al principio? ¿Y cómo la, cómo no lo dejas? ¿Cómo don't give up? ¿Cómo no te...? Porque siento que entre todas las programaciones está una de el self-punish. Y entonces a veces pasa de que comienzas un proceso, pero te faltaste un día, o se te olvidó, o lo hiciste mal, o... Y viene la culpa. Bueno, pero ahí es por eso es que queremos entender todas las dinámicas dentro de nuestro proceso. Porque si yo me deslizo en mi programación egoica, ¿qué significa eso? Pegué un grito, hice algo desde el miedo, de la ira o etcétera. Y los minutos siguientes voy a culpa. Estoy consciente. Bruno, la culpa es la misma energía de lo que acabas de hacer, solo que una cara distinta. Tienes que, en tu presente, moverte al amor de vuelta, entender que es parte de tu proceso deslizarte, pide perdón, haz lo que sea que tengas que hacer desde el amor y sigues caminando tu camino. Ahora, irónicamente, el único que pregunta ¿cuándo lo voy a lograr? Es el ego. Porque el ego es el único que tiene algo que lograr. Fíjate, si tú naciste siendo amor y esa energía de amor es paz, es armonía, es compasión, empatía, es abundancia, tú no tienes nada que lograr. Tú eres. Cuando tú empiezas a entender cómo tu propio ego funciona, cómo ya tú sabes cuando estás hablando desde ahí, cuando estás reaccionando desde ahí. Ya no puedes no saber. Cuando ya no puedes no saber, inclusive a mí me causa, pues también secretamente me causa mucha gracia la víctima, porque cuando la víctima sabe que es su programación egoica, ya no puede sufrir igual. Y trata. De hecho, te voy a decir algo, inclusive para tus seguidores, para que lo vean. Los que sienten que han utilizado la victimización como herramienta. La próxima vez que te victimices, párate completamente recta y sigue victimizada. Y tú vas a ver lo difícil que es. Porque la programación de la víctima tiene hasta una pose. Tiene un lugar. De hecho, si te fijas, se acuesta en el mismo lugar de la cama o en el mismo sofá, se pone el mismo vestidito con el huequito roto. Tiene todo su drama armado. Es un dramita creado para mantenerte en ese estado. Y tú no sabes que eso es una programación subconsciente porque te has identificado con ella y desde adentro es difícil de verla.
Pero cuando tú empiezas a entender todas las dinámicas, de dónde las agarraste, por qué las creaste, la empiezas a poner a prueba. De hecho, yo creo que es literalmente imposible estar 100% parada recta y pasar por una ducha de agua fría y seguir victimizándote. Es imposible. ¿Por qué? Porque la víctima jamás se va a meter en agua fría, la víctima jamás se va a poner recta porque su lenguaje corporal tiene que ser de sufrida. Y cuando tú empiezas a ver, trata, aunque estés solita en plena victimización, te metes al baño y te paras recta y te miras en el espejo para que veas que vas a tener una pelea. No puedo llorar, no puedo ser la misma víctima que soy siempre porque es que yo me tengo que regar, yo me tengo que tirar, yo tengo que hacer el drama. ¿Me explico? Pero cuando tú le das el poder del conocimiento para que creen en sí, el poder de la convicción, para que creen en sí la fuerza de ir a hacer lo que tengo que hacer diariamente para cambiar mi estado, empiezas a conectarte con esa energía de amor. El mismo ejercicio que le dimos a la víctima de párate recta, si tuviésemos que mencionar un grupo de 5 personalidades comunes. Ok, para mí realmente hay solo 2. Lo que pasa es que todos tejemos una versión de esa. Por ejemplo, la hipocondríaca es una víctima, es un tipo de víctima. ¿Cuántos no hemos escuchado de la mamá que se enferma cada vez que los hijos dicen que se van de vacaciones? Justo ahí es una herramienta, o sea, es la víctima, pero es una manera en que se tejió la víctima. Ah, por medio de la enfermedad. Ah, por medio del maltratador. Ah, por medio del... Es que yo siento que hay un hueco que me consume y nadie sabe qué hueco ni cómo. Y ojo, no es por tratar de ridiculizarlo porque yo entiendo cómo se siente estando ahí, pero sigue siendo una creación. Eso lo único que te dice es cuán increíbles creadores somos, porque ese estado lo creamos nosotros. Desde sistemas de creencias, desde lo que aprendimos en nuestro... Lo que quieras, como lo quieras haber hecho, lo creaste tú. Yo lo único que te estoy diciendo es que tal si creamos ahora, pero desde la conciencia. Ahora, el otro lado de la víctima, que ya viste que hay como que distintas maneras de tejerla, es el super yo. Mira, te voy a dar 3 panoramas del super yo. El que pisa emocionalmente para sentirse grande. El que compra yate, carro, casa para crear el de los demás. Y cuando eso se cae, tiene que comprar otro más cool, otro más grande, etc. Está el que todo lo sabe, que nunca se equivoca. Yo me las sé todas. Y no, ¿sabes? Es un empoderamiento desde yo siempre tengo la razón, tú no sabes nada. Distintas maneras de haberlo creado. Pero ¿qué pasa? Como todos tenemos distintos miedos, alrededor de nuestra adolescencia, tú viste que todos los padres del mundo, de hecho los padres que estén viendo esto, todos van a decir, ¿qué pasa en la adolescencia? ¿Qué pasa? Déjenme explicarles lo que pasa. Pasa que ya están hartos de subconscientemente sentirse insuficientes, no merecedores de amor o invisibles, así que crean un personaje que llama la atención o busca validación. Distorsiones de amor. Entonces, ¿qué pasa? Estos personajes crean patrones de comportamiento para seguir manteniendo esa búsqueda de validación y de atención. Hasta que llega tu vida de adulto. En tu vida de adulto tienes toda esta programación, estas carencias, estas inseguridades, estos miedos desde niño, que en tu vida, que en tu adolescencia creaste estos personajes que están creando estos patrones de comportamiento, ya sea de víctima o de super yo, y ya no funcionan porque una tras otra te estás estrellando. Entonces toca derrumbar todo eso, poner en tela de duda todo eso. Para mí la pregunta más increíble que te pueden hacer es, entonces, ¿quién soy yo? Porque esa pregunta, entonces, ¿quién soy yo? Plantea que estás dispuesto a ver una versión distinta a la que nunca has puesto en tela de duda. Si fuese el último consejo que le vas a dar a alguien, es la única vez que vas a ver a alguien y tienes ese momentito, un minuto, 2, para decirle, here. ¿Qué le dirías? Todo se puede desde el amor.
no dejes que las telas de duda nublen esa realidad. No hay ningún cambio, no hay ningún estado, no hay ninguna situación. Por más difícil, por más dura, por más grande que tu ego la haya puesto, no hay perdón muy grande que haya creado el ego. Todo se puede desde el amor. Y cuando tú entiendes que cuando tú das amor, te conectas con esa energía. Cuando eliges amor acá, eliges amor allá. Empiezas a entender que todo es elegir amor para regresar a entender que eso eras desde que naciste y dejar toda esa programación detrás. So, en una palabra, ¿qué significa cuerpo? Entendimiento, Sinceridad, realidad, bienestar, creación, salud, estado natural, vida, experiencia, alimentación, energía, tranquilidad, entrega, paz, amor, amor, yo, Dios, amor, fe. el camino. Gracias a ti. Despídase de la gente que Un vaya. abrazo a todos. Gracias. Gracias por estar pendientes de esto. Todo se puede en el amor.